vamos a hablar de un tema importantísimo en esta época de pandemia, cómo se está reactivando este sector, pero además cómo nos estamos proyectando hacia el año 2021. Estamos hablando de la cultura, estamos hablando de una de las banderas, además del gobierno del presidente Iván Duque, que es la economía naranja. Pues ayer el presidente hizo un anuncio importantísimo y es platica, porque esto, por supuesto, se logra con buena gestión, pero además con buenos recursos. Y se ha hablado de que esta cartera del Ministerio de Cultura va a tener una de las grandes sumas que ha tenido en los últimos años. Ya nos va a explicar precisamente nuestro invitado, el viceministro de la Economía Naranja, que es el doctor Felipe Buitrago. Viceministro, bienvenido a esta nueva casa. Espero le haya gustado. Muchas gracias. Quería precisamente empezar por felicitarlos. La nueva sede de Red Más está lindísima. No que la anterior no me gustara, pero definitivamente esta es muy moderna y muy acorde con los tiempos y los retos que tenemos ahora. Pues muy bien, viceministro, esta es su casa. Cuéntenos un poco de ese anuncio que hizo el presidente Iván Duque, precisamente de buena noticia para recursos. Platica en el 2021 para todo el sector. Así es, justamente en este momento de crisis, en un momento de pandemia, donde hay tantas dificultades presupuestales, el presidente ha ratificado su compromiso con la cultura y ya tenemos asegurado el presupuesto más alto en la historia para el Ministerio de Cultura con 414.000 millones. Adicionalmente, estamos gestionando unos recursos adicionales que nos podrían llevar a un poco más de 440.000 millones. Y a esto hay que sumar que no solamente son los esfuerzos fiscales en el presupuesto, también es todo el trabajo que se ha hecho de construir unas herramientas que implican esfuerzo fiscal por parte del gobierno, pero que son recursos que apalancan inversiones en el sector cultura, lo cual nos va a llevar a una suma superior a los 800.000 millones para el año 2021. Una de las banderas importantísimas es el de los incentivos fiscales para las empresas del sector o empresas inclusive que no sean del sector, pero que apoyen a la industria. ¿Cómo va a ser eso? Así es, son realmente tres incentivos. El primero es el de la posibilidad de rentas exentas por 7 años para empresas de la economía naranja, del turismo cultural y de la recreación y el deporte. En ese incentivo ya tenemos 269 empresas que han hecho compromisos de inversión por 73.000 millones y la creación de 2.308 puestos formales. Pero a ese incentivo se suma el incentivo para la atracción de inversión extranjera directa a la producción audiovisual. Ahí ya tenemos en este momento 3 proyectos en proceso de rodaje por 57.000 millones de pesos y el más grande es el certificado de inversión y donación a proyectos de la economía creativa. Para este año solamente tenemos 158.000 millones de pesos de presupuesto, de espacio fiscal, que sumados a las inversiones privadas son 428.000 millones de inversiones potenciales. Es como si el Estado entrara de socio con el 37% en cualquier proyecto de economía creativa. ¿Y qué características deben tener estas instituciones o estas empresas para poder acceder a estos incentivos? Quien presenta el proyecto tiene que ser una empresa que tenga dentro de sus actividades cualquiera de las 103 actividades de la economía naranja. Son 34 actividades completas, 69 actividades que son parciales, pero cualquiera de las 103 funciona para efectos de presentar el proyecto. Cuando estamos hablando de quién puede apoyar, cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que pague impuesto de la renta. Pues muy bien, ahí tiene usted, Paula, es el viceministro de la Economía Naranja, el doctor Felipe Buitrago, que nos acompaña hasta ahora, que está muy feliz aquí estrenando nuestro set de Red Más Noticias. Adelante con su pregunta. Sí, lo escuchaba y le agradezco por supuesto esas bonitas palabras para con nuestra nueva sede, que como usted bien se lo decía, es su casa. Doctor Buitrago, muy buenos días. Me gustaría volver sobre esa cifra de ese presupuesto más alto en la historia para el Ministerio de Cultura, estos 440.000 millones de pesos. ¿En qué lo vamos a ver materializado específicamente? Aterricémoslo un poquito. Bueno, es un presupuesto que va a tener destinaciones muy particulares. Por un lado, hay unos proyectos que ya tenemos priorizados, son proyectos de infraestructura que son prioritarios en lugares del país donde tenemos que reactivar la economía y la cultura. La infraestructura cultural no solamente nos sirve para crear unos puestos temporales mientras se hace la construcción, también crean dinámicas permanentes de ocupación para gente creativa y gente no creativa. Asimismo, aparte de la infraestructura, también estaremos multiplicando algunos de los recursos que tenemos para estímulos a la creación. También tendremos que emplear recursos para asegurar que proyectos como los de las convocatorias del sector cinematográfico, que este año van a sufrir mucho y el próximo año también por cuenta de la caída en la taquilla, puedan tener continuidad. Seguramente no a los niveles observados en años anteriores, pero no podemos permitir que esos incentivos desaparezcan. Adicionalmente, estaremos poniendo en marcha también por primera vez el fondo
para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad, el Foncultura. En este momento estaremos presentando, espero que el día de hoy, el proyecto de ley ante el Congreso de la República con la ministra Carmen Inés Vázquez y con un grupo muy importante de congresistas que creen en la cultura, precisamente porque la cultura no tenía un fondo, ya lo estamos creando precisamente como parte de la estrategia de reactivación. Ya vamos a hablar precisamente de esa iniciativa, de ese proyecto en el Congreso, pero quiero preguntarle un tema importantísimo y es que no solamente está el dinero, sino que esto requiere de una gestión importante y es una gestión intersectorial. Cuando estamos hablando de esos sectores, ¿qué sectores están interviniendo en esta articulación? Bueno, nosotros trabajamos, y esto es una de las innovaciones de la Ley Naranja que impulsó el presidente Iván Duque cuando era senador y que hemos hecho realidad durante el gobierno del presidente, es la creación del Consejo Nacional de Economía Naranja, que precisamente se reunió ayer y fue cuando el presidente hizo el anuncio de lo que se había logrado. En este consejo operamos 7 ministerios, preside el Ministerio de Cultura, nos acompaña el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, con el PAEF, el Plan de Apoyo al Empleo Formal, ya hay 116.000 empleados de la cultura que están siendo beneficiados, es más del 20% de los empleos en el momento pico, que fue en diciembre. También estamos hablando del apoyo que hace el SENA con la formación para el trabajo, las inversiones que está haciendo en creación de contenidos audiovisuales el Ministerio de las TIC. También trabajamos de la mano con el Ministerio de la Educación, con las becas Belisario Betancur para la formación en proyectos de profesionalización o de mejoramiento de habilidades técnicas internacionalmente, de la mano del ICETEX. También trabajamos de la mano de la Dirección Nacional de Derecho de Autor para proteger y fomentar el reconocimiento de la propiedad del derecho de autor de nuestros creadores. Y pues trabajamos también con el Ministerio de Trabajo, trabajamos con Colpensiones, trabajamos con Procolombia, en fin, trabajamos con alrededor de 30 agencias del orden nacional en diferentes áreas. Una que no nos puede faltar, muy importante, el compromiso de Bancoldex con darle crédito a los sueños de los colombianos. Doctor Buitrago, y en el marco de esa cooperación intersectorial, ¿qué específicamente es lo que está haciendo el Ministerio de Cultura? Y se lo pregunto porque se han presentado muchísimas críticas en torno al desempeño de esta cartera, de la cartera de Cultura, en el marco de la pandemia y de la crisis. Dicen que no se ha hecho notar, que no se ha hecho sentir, cuando pues es clarísimo que las industrias creativas son una de las más golpeadas por cuenta del COVID-19 y pues los cierres y todo lo que ha venido pasando. En momentos de crisis es muy fácil, obviamente, perder la calma y de pronto no ver sino el vaso medio vacío. La realidad es que la crisis sí, efectivamente, al limitar las aglomeraciones, limita una cantidad muy grande de actividades culturales. Empezando la pandemia tuvimos que asumir el cierre temporal de 5.600 infraestructuras culturales. Más de la mitad ya han recuperado, ya se han podido volver a abrir. Hay otra parte que sigue teniendo limitaciones precisamente porque no podemos aglomerarlos. La pandemia no ha pasado, esto es un tema muy importante. Puede que haya pasado el encerramiento obligatorio, pero en este momento tenemos que seguirnos cuidando y hay protocolos que limitan el funcionamiento de algunas infraestructuras. Esto no quiere decir que entonces nos limitemos a abrir espacios, no. Además de trabajar en los protocolos, también trabajamos con apoyos de emergencia a más de 80.000 creadores y gestores culturales en todo el país, de la mano de los municipios y los departamentos. También impulsamos la aceleración de programas de impacto social como los BEPS, los beneficios económicos periódicos, para más de 3.000 creadores, gestores culturales mayores, adultos mayores que se encontraban viviendo en la pobreza. Les hemos logrado llegar con una pensión vitalicia. También hemos logrado la reactivación de algunos de los incentivos que estábamos trayendo antes de la pandemia, pero que se habían paralizado, para que el sector pueda volver a moverse. Y pues independientemente de todo esto, nada será suficiente porque la situación es muy profunda, pero eso no quiere decir que dejemos de trabajar y dejemos de articularnos con todo el gobierno para poder traer más recursos para el sector de la cultura, para podernos reactivar. Por eso tenemos un plan de reactivación dentro del compromiso por Colombia que ha impulsado el presidente Iván Duque. Tenemos la estrategia Reactivarte con 3 grandes frentes. El primero es la financiación de la cultura. Ahí trabajamos con Findeter, Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías para crear líneas de crédito especiales. Bancoldex acaba de lanzar hace menos de 2 semanas una línea especial por 100.000 millones para las actividades de la economía naranja. También tenemos un trabajo muy importante, el reforzamiento de todos estos programas que hablábamos de incentivos a la inversión. Con esos incentivos el próximo año estaremos inyectando casi 400.000 millones de pesos en incentivos fiscales para apalancar más de 1 billón de pesos en inversiones, que se suman al más de medio billón de pesos de este año en apalancamiento de inversiones y que se sumarán a los de 2021, porque este es un programa permanente de apoyo a la inversión en el sector que estamos acelerando para poder implementarlo en la pandemia. Y finalmente,
trabajamos de la mano con todo el Consejo Nacional de Economía Naranja con el apoyo institucional, con estímulos a la creación, con estímulos a la formación, con estímulos precisamente para que la educación sea cada vez más pertinente. En momentos de crisis tal vez no podamos aprovechar al 100% nuestras infraestructuras, pero nos vamos a preparar para que esas infraestructuras sean de mejor calidad y de mayor capacidad en el momento en que podamos reabrirlas. Viceministro, por supuesto son muy buenas noticias, sin embargo es demasiada información y a veces también tenemos los mensajes de personas en lugares apartados, en municipios apartados, alguien que tiene una institución, que tiene una corporación, que tiene una fundación artística, cultural y dice, yo de pronto veo eso como tan lejano, no entiendo cómo puedo llegar a acceder a esos recursos o me exigen que tengo que llegar a cumplir con una meta de empleos formales y la labor que yo hago desde mi municipio, desde mi pueblo, no me da para ello. ¿Qué hacen? ¿Qué responderles a ellos? Hay muchos programas, como usted bien lo dice, y hay que tener en cuenta que no todos los programas son para todo. Hay programas que están dirigidos a empresas, hay programas que están dirigidos a entidades sin ánimo de lucro. Un programa para entidades sin ánimo de lucro en lugares lejanos, por ejemplo, es el Plan Nacional de Concertación. Al Plan Nacional de Concertación para la convocatoria 2020, que es la que aplica durante 2021, le hicimos modificaciones estructurales. Bajamos de 11 a 6 los requisitos de documento para poder participar y limitamos la cantidad de proyectos que puedan presentar las ESALes para que se nos desconcentraran, para democratizar el acceso a los recursos del plan de concertación en los territorios. Esto lo hicimos con base en la experiencia. En medio de la pandemia lanzamos un programa llamado Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional, una convocatoria que nos enseñó que en todas partes habían entidades sin ánimo de lucro y personas artísticas, personas naturales que trabajaban con la cultura en superar la situación de pandemia y logramos llegar a 1058 municipios con esta convocatoria, es decir, llegamos a todo el país y nos mostró que teníamos un trabajo que era reformar el programa de estímulos, el programa de concertación y es lo que en este momento está viendo el país. Pues muy bien, es el viceministro de la Economía Naranja, el doctor Felipe Buitrago, a quien le agradecemos estar aquí en Redman Noticias. Bienvenido, está en su casa. Muchas gracias y antes de irme los quiero invitar, ahorita a las 9 de la mañana tendremos rueda de prensa lanzando el Gran Foro Mundial de Arte, Cultura, Creatividad y Tecnología GFACT 2020, el mayor evento de la economía naranja en el mundo. Tendrá lugar de manera digital entre Medellín y el ciberespacio y pues ahí los vamos a tener con grandes sorpresas, más de 100 conferencistas de talla internacional. Muy bien, doctor Buitrago, feliz día. Muchas gracias.